en pocas ocasiones tenemos los parlamentarios para escuchar ponencias tan apasionadas y tan brillantes como la del profesor García Roca. Vaya, por tanto, el agradecimiento como ciudadana que siempre tengo que estudiar, porque tenemos que estudiar mucho para poder actuar de una forma prudente en el ámbito legislativo. Creo que el final de la intervención del profesor García Roca coloca en el campo en que creo que tenemos que trabajar los legisladores europeos y, desde luego, la clase política en general. Si el Tribunal de Justicia es el último guardián de las identidades, es porque lo relevante es la identidad democrática. Los azares de nuestras adhesiones, del origen que tengamos, de dónde hayamos nacido, del color de nuestra piel, los azares sociales o económicos que hayamos podido tener antes de, bueno, en nuestro origen, no son los elementos sustanciales de lo que es la identidad. No somos esclavos, tampoco, como seres humanos, de aquello que haya pasado anteriormente a nosotros. Por eso, muy bien ha dicho el profesor García Roca, el elemento esencialista de entender los episodios históricos e incluso familiares es absurdo. Somos seres humanos, estamos en un sistema democrático y lo importante no es el esencialismo identitario que una mayoría incluso, o una fuerza política, o quien sea, quiera establecer como el canon de lo correcto, de qué es ser vasco, o qué es ser catalán, o qué es ser español, o qué es ser francés, o qué es ser europeo. Esa no es la manera correcta de abordar la cuestión, más allá de que, como muy bien ha dicho el profesor García Roca, tenemos una conciencia general, intuitiva, de que la idea de Europa es algo de largo alcance y que tiene que ver con el acervo de todo lo que ha pasado antes de nuestro momento en este eslabón de la vida. Y efectivamente él ha hablado de la herencia grecorromana o judía, del humanismo, de la ilustración, de la reforma, de la contrarreforma, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial o de la edificación de la Unión Europea actual. Incluso ha hecho referencia a la manera de enfrentar por parte de la Unión Europea las grandes crisis, la de la pandemia, la crisis de 2008 y ahora el volver a enfrentar como europeos qué está ocurriendo desde un punto de vista geopolítico en el mundo que se ha transformado y que ha llevado la guerra a nuestras fronteras europeas. El profesor García Roca también ha nombrado a dos autores que son espléndidos y desde luego están entre mis favoritos, a Voltaire y a Montesquieu. Y creo que ambos son muy actuales y que nos ayudan muchísimo a entender precisamente la importancia de la separación de poderes, la importancia de lo democrático y la importancia de entender el laicismo en política. Laicismo no solo en el sentido del laicismo religioso, de la libertad de credo, no podemos olvidar que existe libertad de credo, la libertad de conciencia, no debemos olvidar que existe libertad de conciencia y por tanto el pluralismo ideológico es uno de esos elementos esenciales de esa identidad democrática, y el laicismo desde el punto de vista de también los nuevos inquisidores, porque hay un cierto culteranismo ideológico que no viene solo del populismo de derechas que ha afirmado con mucha razón el señor García Roca, sino también hay una cultura de la cancelación, etcétera, que tiene también como nuevos grandes estándares con cierto monismo ideológico, como bien podemos entender. No es tan grave porque no está gobernando, pero va permeando y va quitando oxígeno a nuestra manera democrática de trabajar. Creo que eso hay que tenerlo en consideración porque es un fenómeno nuevo de época que va entrando. Y me temo que como hubiera hecho Voltaire o como haría Montesquieu, nos va a tocar el tener que posicionarnos frente a todas las formas de esencialismo, desde el punto de vista de qué es lo democráticamente correcto. Claro, lo democráticamente correcto, y vamos a ello, es una manera de participar desde el punto de vista de la ley. Y tenemos algunas orientaciones que después jurisprudencialmente se aclaran. Tenemos, si estamos hablando de una identidad democrática europea, por supuesto está aquello que nos dice el artículo 2 de los tratados. Los grandes principios, los grandes valores están ahí articulados.
y luego ya su aplicación en el derecho nacional o la interpretación jurisprudencial nos dirá cuándo la interpretación, cuándo la aplicación ha sido arbitraria o no, cuando hay un afán excesivo o no, cuando se está superando alguno de los otros derechos importantes que existen, como el de grandes libertades políticas que sí que tienen los estados en la aplicación de sus grandes potestades, o incluso de los individuos cuando están utilizando su libertad de expresión o su libertad política. Cuando hay un abuso también lo vamos a saber. No hay cánones definitivos, como digo, para ser español, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo para nosotros, pero sí hay cánones para estar en España como ciudadano en una democracia. Ahí tenemos nosotros, la verdad es que tenemos una constitución excelente en ese sentido. El artículo 1 nos va a hablar de los valores superiores de ese ordenamiento jurídico democrático, que serán la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nos marcará en el artículo 14 que somos iguales ante la ley, la isonomía, la prohibición de la discriminación. Tendremos el artículo 15 que nos hablará del derecho a la integridad física y moral, o el artículo 16 que nos garantizará la libertad ideológica, religiosa y de culto, y que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, etcétera, o que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Yo creo que esos grandes preceptos son los que nos marcan la idea de la convivencia entre gente distinta, entre gente que puede acarrear culturas o identidades acumuladas desde el punto de vista de los arraigos. Y ya con esto paso a la cuestión que yo creo que es más interesante para el día de hoy. Si la identidad democrática es el ADN del sistema en que vivimos, que debe ser la democracia, esa es una pista interesante. Y en la conferencia sobre el futuro de Europa, en los distintos clústeres, en los distintos grupos de trabajo, llegaban las ideas de los ciudadanos que al hablar sobre el futuro de Europa se plantaban ellos como ciudadanos europeos y nos hablaban de reforzar la identidad europea o la ciudadanía europea. Y lo hacían de forma intuitiva y yo creo que lo que estaban haciendo es identificando la identidad democrática como ciudadanía europea. Y por eso un equipo de personas que ya trabajó hace 30 años en Maastricht para dar luz a lo que es hoy la ciudadanía europea, con una serie de elementos añadidos a lo que es la ciudadanía por ser miembros de cada Estado miembro, estuvimos trabajando en cómo podría ser la articulación de un estatuto de ciudadanía europea, que aparece por primera vez en el Parlamento Europeo en el año 2019, cuando en la Comisión de AFCO realizamos un informe de aplicación de la ciudadanía europea y vimos que es una historia de éxito, que los chavales jóvenes se consideran plenamente europeos, ciudadanos europeos, además de ciudadanos de su Estado miembro, además de las otras identidades que puedan llevar, locales, regionales, del tipo que sean. Y nos dimos cuenta de que en la aplicación de las grandes libertades, de la libertad de movimiento, que permite pues, trabajar, estudiar o vivir en cualquier otro rincón de la Unión Europea, es ahí quienes hacen uso de esa ciudadanía efectiva se encuentran que algunos derechos políticos que están dispersos en los tratados, a la hora de su aplicación tenían defectos. A la hora de poder votar realmente, que no fuera como en el siglo XIX, que en algunos países no se garantizaban, es el ejercicio de ese derecho que tenían, o los derechos consulares que eran desconocidos, o los derechos de lo que nos han pedido en la conferencia constantemente, que las acreditaciones profesionales, las homologaciones de títulos, todas estas cosas que son la manera práctica de ser ciudadanos europeos, de poder ejercer tu ciudadanía europea fuera de tu Estado miembro, en todas estas cosas es donde luego hay fallos. Bueno, es por eso que en 2019, cuando vimos en el informe de aplicación que estas cosas ocurrían, pensamos, tenemos que hacer algo que ayude a que los niños de hoy no tengan ese tipo de pequeños problemas. E incluso pensemos en lo que es la ciudadanía en el siglo XXI, porque hay una revolución tecnológica que nos haría pensar en algunos nuevos derechos por la transformación que estamos viviendo.
Y fue así como preparamos un articulado hipotético sobre lo que podría ser una ciudadanía europea, que tiene una serie de grandes apartados: derechos de participación mejorados, porque una cosa que hemos visto, ya nadie va a meter la participación más intensa de los ciudadanos, que es posible gracias a la tecnología, en un cajón después de la conferencia sobre el futuro de Europa. Piden ser una especie, no diré de nuevo brazo, pero un complemento en el seguimiento, en el trabajo consultivo, de una forma mucho más intensa que en la actualidad de lo que es la política, porque la tecnología lo permite, de que haya más conferencias, más elementos que son ahora baratos, en los que sí se puede escuchar mucho más a la ciudadanía y hablar mucho más con la ciudadanía. Entonces hemos puesto derechos de libertad, derechos a la buena administración. Yo creo que esto es clave. Para que la democracia no esté enferma, además de elementos nacional-populistas, está la cuestión de la no corrupción, está la cuestión de la transparencia. Máxime si con la transformación digital también va a ser posible muchas formas de abuso desde el punto de vista de las autoridades públicas. Eso tendremos que limitarlo. Los derechos digitales, por ejemplo, la herencia digital u otras. Tendremos que plantearnos todas estas cuestiones y las garantías de los derechos de los ciudadanos, además de algunas otras cosas, y de que el día 9 de mayo pueda ser una fecha de celebración de nuestra ciudadanía común, la parte europea que tenemos todos en común. Bien, esto se puede hacer con o sin transformación de tratados, según cómo se quiera realizar, y hemos conseguido, va a ir al Pleno el 28 y 29, un párrafo, no está desarrollado en el articulado, lógicamente. Nosotros lo hicimos hipotéticamente, pues viendo qué existía ya y qué cositas se podrían añadir sin ser muy disruptivos. Cositas, no digo, bueno, son cosas importantes, pero sin ser disruptivos, de una manera más o menos que pudiera ser consensuable por grandes mayorías. Lo que hemos introducido en el clúster de Estado de Derecho, valores democráticos e identidad europea es: consiguiendo que los valores europeos sean palpables para los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente mediante una participación más interactiva y directa, a tal fin debe reforzarse la ciudadanía europea mediante, por ejemplo, un estatuto de ciudadanía europea que prevea derechos y libertades específicos para los ciudadanos, así como un estatuto, y luego ya vienen algunas otras medidas. Esto va a ir el 28 y 29 a plenario, y si sale adelante, bueno, pues veremos cuál es la voluntad política que puede existir para hacer algo tremendamente simbólico, y que 30 años después de Maastricht, en un tipo de conferencia distinta, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, pero que al final encuentra unos y otras aportaciones, da carta de naturaleza a lo que hemos visto en la conferencia, a ciudadanos que se han convertido en ciudadanos políticos, que han querido pensar sobre el futuro de Europa, que en diversísimas recomendaciones hablan de reforzar esa ciudadanía europea en la que creen y en la que ellos se sienten, y que, sin embargo, cuando se les pregunta no saben cuáles son sus derechos por ser ciudadanos europeos. Bueno, pues hacer algún tipo de compilación, tuviera el carácter que tuviera desde el punto de vista jurídico, sería bastante interesante. Completar aquellas cosas más básicas, más tradicionales de esos derechos, porque en la aplicación hemos visto agujeros en la legislación secundaria, podría estar bien. Y no puedo sino dar las gracias por la oportunidad de hablar hoy aquí y indicarle solo una cosita al profesor García Roca, que tiene una gran plenitud intelectual, y por tanto le apunto un camino por si pudiera tener tiempo para él. Las entidades subestatales también pueden ejercer el nacionalpopulismo tóxico y dañino a partir de una idea de la identidad excluyente y esencialista. Y las entidades subestatales también pueden resultar, finalmente, un peligro sistémico al Estado de Derecho democrático. No es por tocar callos, porque no sé quiénes están ustedes ahí, pero en el caso de Cataluña, creo que tenemos un ejemplo muy interesante de cómo se puede llegar
a obviar y oponerse a la primacía del derecho estatal y constitucional durante años en diversas sentencias que impunemente no han sido ni aplicadas ni aceptadas, especialmente en el campo de la educación, donde creo que interesa que se sepa que en más de un 90 y tantos por ciento de los colegios no se da como lengua vehicular ni una sola hora de español. Eso es un disparate y una aberración, y como el profesor García Roca es un genio, yo simplemente como ciudadana le digo que por favor, si algún momento tiene algo de tiempo, dedique su talento y su intelecto a intentar ver también la viga, no solo en Hungría y Polonia, que hay que verla, o en Rumanía o en Bulgaria, que la cosa está muy fea, sino la viga en nuestro propio ojo, porque está generando heridas mal curadas que nos pueden llevar a situaciones muy complicadas de reacción y muy complicadas desde el punto de vista de la convivencia política en nuestro país, aparte de que a mí me parece un poco escandaloso. Muchas gracias.